El día de hoy toca ver las anemias normocíticas. Nosotros tenemos que las anemias las clasificamos en base al volumen corpuscular medio. Dijimos que el volumen corpuscular medio normal era de 80 a 100. Cuando este volumen corpuscular medio esté entre 80 y 100, esas son las anemias, y el paciente tenga obviamente anemia, esas son las anemias normocíticas. Tenemos que menos de 80 son las microcíticas y más de 100, perdón, son las macrocíticas. Hoy vamos a ver lo que son las macrocíticas y vamos a ver las normocíticas. Dijimos que las normocíticas las podemos dividir en base a la cuenta de reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos o si los reticulocitos están altos. Si los reticulocitos están altos, ya vimos este tipo. Obviamente primero descartamos que el paciente no tenga hemólisis y en base a su cuadro que ustedes tienen en sus copias decimos que si tiene una lesión extrínseca o una lesión intrínseca. Y ya vimos las intrínsecas, que son las anemias de células falciformes, o es hereditaria, hemoglobina policística nocturna, deficiencia de glucosa 6-fosfatideshidrogenasa. Y las extrínsecas también vimos algunas, que son las anemias hemolíticas microangiopáticas, que son principalmente tres, que dijimos que era el CID, síndrome de HELP, la PTT y síndrome urémico hemolítico. Ya vimos estas. Ahora nos vamos a dedicar a las que tienen reticulocitos bajos, y principalmente son tres. Ya vimos una que dijimos que era la anemia de enfermedad crónica. Dijimos que el 75% de las veces se va a manifestar como normocítica y el 25% como microcítica. Entonces la vimos en las anemias microcíticas. Dijimos que esta era por aumento de epsidina, etcétera, ¿no? Una enfermedad inflamatoria crónica, etcétera. Y luego vamos a ver una que es la anemia de enfermedad renal y vamos a ver otra que es la aplasia medular o anemia aplásica, para completar nuestro estudio. Después nos vamos a ir con las macrocíticas, las cuales sabemos que pueden ser megaloblásticas y no megaloblásticas. Las principales causas de las no megaloblásticas sería el alcohol, la tiroides y algunos otros, ¿verdad? Pero acá siempre preguntan esas dos. Y de las megaloblásticas sería la deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de vitamina B12. Y ya más congénitas serían la aciduria orótica, que está ahí viene en uno de sus manuales. Pero vamos a ver deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitamina B12, obviamente sabiendo que también macrocítica nos puede dar el alcohol y la tiroides. Aparte ahí en su manual vienen muchas causas de esto. ¿Okay? Primero vamos a ver la anemia de enfermedad renal. Para eso entonces el paciente tiene que tener insuficiencia renal crónica más anemia. Y obviamente yo defino la anemia, ustedes ya saben, en base a si es un hombre o mujer, si es menos de 12 o menos de 13.5, ustedes ya saben cómo se clasifica la anemia. Y ahora tenemos que ver cómo es la definición de insuficiencia renal crónica, y esto va a ser un índice de filtrado glomerular que tenga el paciente menos de 60 por 3 meses. Entonces tiene que cumplir el criterio de la insuficiencia renal crónica más la anemia para decir que es una anemia de enfermedad renal. Para eso es importante saber que el riñón tiene unas células que se llaman las células peritubulares, que están en el riñón. Estas células peritubulares secretan lo que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, nosotros tenemos, como el nombre lo dice, va a estimular la eritropoyesis. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente yo sé que yo tengo mi célula madre, CD34. Esa célula madre va a dar orígenes a diferentes colonias, ¿verdad? En las principales líneas, la mieloide y la linfoide. Esa línea mieloide obviamente va a dar origen a lo que le llaman los factores estimulantes de colonias, y principalmente van a ser tres tipos de factores estimulantes de colonias. Esos tres tipos generalmente es el GM, los granulocitos monocitos, y esto nos va a dar origen a los neutrófilos, etcétera, y monocitos, la de eritrocitos y la de los megacariocitos. Entonces nosotros sabemos que este factor estimulante de colonias de eritrocitos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular para que se produzcan reticulocitos, y luego de los reticulocitos a que se produzca obviamente los eritrocitos maduros. Entonces cuando yo tengo ese paciente con aumento, cuando aumenta la eritropoyetina lo que hace es viene y actúa a nivel de ese
factor estimulante de colonia de eritrocitos. ¿Para qué? Para que se formen más reticulocitos y luego más eritrocitos. Aquí es donde actúa esa eritropoyetina. Obviamente, si yo tengo una insuficiencia renal, yo no produzco eritropoyetina, no estimulo para la producción de este mecanismo, por lo tanto, mis eritrocitos disminuyen y me da anemia. Bien importante eso. No únicamente es la deficiencia de eritropoyetina por la insuficiencia renal crónica, también hay otros factores que tienen los pacientes para desarrollar insuficiencia renal crónica, como pues estado inflamatorio crónico, a veces tienen también deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 conjunto a eso. Las mismas toxinas urémicas causan un estado inflamatorio y causan anemia, ¿verdad? También se dice que disminuye la sobrevida del eritrocito y también a veces los pacientes tienen sangrados intestinales o sangrados urinarios ocultos, microscópicos, es decir, puede tener sangrado autodigestivo bajo, microscópico, y eso va a contribuir obviamente a que el paciente también tenga anemia. O sea, aparte del otro, hay otros factores que contribuyen a la anemia en los pacientes con enfermedad crónica. Diagnóstico, una anemia normocítica con reticulocitos bajos y la creatinina va a estar elevada. Obviamente la creatinina, cuando tenga esto elevado, yo le saco el índice filtrado glomerular y me va a dar que es menos de 60. Me voy a esperar 3 meses y si ya cumple el criterio de los 3 meses, y ahora sí digo que es una insuficiencia renal crónica, más anemia, pues ya digo que es una anemia de enfermedad renal. ¿Cuál es el tratamiento? Eritropoyetina. Básicamente, dos preguntas que siempre hacen es cuándo inicio la eritropoyetina, cuando la hemoglobina está a menos de 10, y cuándo detengo la eritropoyetina, cuando la hemoglobina está más de 11.5. ¿Por qué? Si yo tengo una hemoglobina de 12 y yo le sigo dando eritropoyetina a este paciente, se dice que estos pacientes en los estudios que se han hecho aumenta la mortalidad. Y aumenta la mortalidad, ¿por qué? Porque aumenta la incidencia de infartos y de problemas cardíacos. ¿Y cuál es el mecanismo de esto? Pues la eritropoyetina, uno de los efectos adversos principales es el aumento de la presión arterial. Entonces, al aumentar la presión arterial, quiere decir que eso es un factor de riesgo para desarrollar esto. Eso a veces lo preguntan. El efecto principal secundario de la eritropoyetina más preguntado es la hipertensión asociada a la eritropoyetina. ¿Okay? Obviamente, si ese paciente está muy anémico, hay que transfundirlo. Y hay dos tipos de presentaciones, la eritropoyetina, la que utilizamos más, y la eritropoyetina, que sería semanal, ¿verdad? Hay unas que son semanales, pero la eritropoyetina es la que más utilizamos. Una dosis de 10,000 unidades a la semana o 40,000 unidades al mes. Lo que generalmente hacemos nosotros, decimos lunes, miércoles y viernes, aunque nos pasamos un poquito, decimos dale 4,000 unidades. 4,000 unidades. Pues ya serían 4 por 3, pues serán 12,000 unidades, que más o menos corresponde a esas 10,000 que vienen en alguna literatura. Ahora, ¿cómo voy a ver yo si ese paciente sí está respondiendo a la admisión de eritropoyetina? Me debe de aumentar 1 gramo al mes esa hemoglobina. Es decir, si yo tengo un paciente que le inicié porque tiene una hemoglobina de 8.5, a los 30 días le tomo la hemoglobina y salen 8, ¿qué pasó aquí? Ese paciente no está respondiendo. Entonces, algo pasó, no respondió. Entonces, tengo que ver que ese paciente que no tenga sangrados ocultos, sea una causa, que se esté administrando de forma adecuada la eritropoyetina. ¿Qué esperaría yo? Ese mismo paciente, 8.5, que un mes, cuando le tome la biometría, mínimo me salga en 9.5. ¿Eso qué quiere decir? Que es una buena respuesta. Entonces, ante una mala respuesta, lo primero que hago es buscar una causa secundaria. Le pido niveles de hierro. Si le pido niveles de hierro, pues el paciente, si están bajos, primero tengo que reponer el hierro para que pueda actuar esa eritropoyetina. ¿Por qué? Porque sabemos que para que se forme el eritrocito yo ocupo LEM, ¿verdad? Y el LEM está compuesto por hierro y protoporfirina 9. Bien importante siempre ver el hierro, cómo está en estos pacientes. Primero reponer el hierro y luego ya, obviamente, para que pueda funcionar mi eritropoyetina y yo poder cumplir mi meta. ¿Okay? Entonces, la meta ahí está, 10 a 11.5. No pasarse porque aumenta la mortalidad. Se suspende y luego se sigue vigilando. Si vuelve a bajar menos de 10, se vuelve a iniciar, etc. ¿verdad? Entonces, bien importante todo esto. Ahora, tenemos otra enfermedad donde si yo tengo una afección de mi célula madre, la CD34 positivo, obviamente pues no me va a dar origen a estas líneas, a las líneas. Entonces, esto se llama anemia plástica. Algunos le llaman como aplasia medular, un término más que van a encontrar ya más en la literatura. ¿Por qué? Porque decir anemia plástica únicamente estamos refiriendo a que disminuye la hemoglobina.
Y en general, en estos pacientes lo que tienen es algo que se llama pancitopenia, es decir, la disminución de las 3 líneas celulares, porque está afectado desde la célula madre. Si yo le hago una biopsia a este paciente, va a tener una médula ósea hipocelular, o sea, no va a tener células. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a estar, esta médula va a estar infiltrado por grasa, ¿okay? Y por eso le dan origen, obviamente, la aplasia medular, ¿okay? Puede ser adquirida, puede ser hereditaria. Obviamente en niños, la causa más común, a veces preguntan anemia de Fanconi. Es una pancitopenia en un niño, piensen que es por anemia de Fanconi. Se cree que es mediada inmunológicamente. Sabemos que es por la alteración o una enfermedad, una respuesta inmunológica a la célula madre pluripotencial, la cual no va a dejar o permitir que las 2 líneas celulares actúen. Entonces nos va a dar 3 manifestaciones de la pancitopenia. Obviamente, lo primero, que sería la neutropenia, neutros bajos. La segunda, que sería las plaquetas bajas, la trombocitopenia. Y lo tercero que nos va a dar es la hemoglobina baja, ¿verdad? La hemoglobina baja, que es la anemia. Entonces, si yo tengo neutropenia, yo tengo más riesgo de infecciones. Si yo tengo trombocitopenia, tengo más riesgo de sangrados. Y si yo tengo anemia, pues yo tengo sintomatología o el síndrome anémico. Y todo lo síndrome anémico es por hipoxia tisular, que ya sabemos nosotros. Hipoxia tisular. ¿Okay? Entonces, pancitopenia con infecciones. El caso clínico no va a venir, obviamente la biometría hemática, pero va a venir que el paciente desarrolló una neumonía o desarrolló una infección urinaria, una pielonefritis, etcétera, o llegó porque trae sangrado de encías o trae sangrado de tubo digestivo, etcétera. Le toman una biometría y trae pancitopenia, entonces dicen, ¿cuál sería tu siguiente estudio? Pues un aspirado de médula ósea, ¿verdad? Aquí están las causas. Generalmente las que nos preguntan son las adquiridas. A las idiopáticas, obviamente la anemia de Fanconi. De las adquiridas hay medicamentos que pueden originar aplasia. De los que más preguntan es los antitiroideos. Siempre el propiltiuracilo y el metimazol, perdón, que son causas de esa anemia aplásica. Algunos como anticonvulsivos como la carbamazepina, fenitoína, algunos antibióticos como las sulfas y el cloranfenicol lo causan. Algunos químicos, ¿verdad? De infecciones virales, Epstein-Barr, bien preguntado, virus de VIH, hepatitis C y B, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus pueden ocasionar la pancitopenia y la anemia plástica. ¿Okay? Algunos también, como alguna paroxística nocturna, puede progresar a anemia plástica. Que voy a encontrar en la biometría hemática la pancitopenia y obviamente la anemia normocítica con reticulocitos bajos. Los reticulocitos, obviamente nosotros sabemos que si yo tengo un sangrado, yo espero encontrar mis reticulocitos altos. ¿Por qué? Porque si mi médula ósea está bien, está íntegra, pues va a hacer que esos reticulocitos salgan a la periferia, a la sangre, ¿para qué? Tratar de compensar. Entonces, en los pacientes, si no tuvieran médula, pues se explica muy fácil por qué los reticulocitos bajan. Si está infiltrado por grasa, pues no tienen donde se produzcan, entonces no hay quien libere eso, entonces por eso los reticulocitos bajan. ¿Qué voy a ver en el aspirado? La hipocelularidad con el infiltrado graso. Y este es el aspirado. Obviamente, esto que está aquí son muchas células. Aquí están las células. Obviamente veo yo que está muy, muy hipocelular. Y veo estos depósitos grasos. Todos estos son depósitos grasos. Entonces, es una imagen que se puede poner de aspirado de médula ósea muy típica. Obviamente, este paciente tiene que tener ausencia de fibrosis. Si ese paciente tuviera fibrosis, ya no sería una anemia plástica, ya sería otra cosa, una mielofibrosis. Y estas son diferentes causas. Entonces, ausencia de fibrosis obviamente es diferente que tenga la presencia de grasa, ¿verdad? Entonces, siempre se descarta eso. La severidad es en base a los neutrófilos y lo que me interesa que se memoricen es que si el paciente tiene la neutropenia muy grave, menos de 200 es lo más malo, ¿verdad? Lo más fatal. Obviamente ese paciente va a desarrollar una infección y generalmente son infecciones por bacterias oportunistas, etcétera. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento? Aquí me interesa que se memoricen. Tenemos una terapia que es el trasplante de médula ósea. Obviamente esta va a ser generalmente en pacientes jóvenes que tienen mejor pronóstico
Y otro que es una terapia inmunosupresora. ¿Con qué medicamentos? Una globulina que se llama antitimocito. Entonces siempre la preguntan, es la única que utiliza. Hay otras enfermedades donde por ejemplo, cuando si voy a hacer una trasplante de médula ósea, puedo dar este medicamento, porque esta lo que hace es que deprime todo lo que son los linfocitos. Este antitimocito viene del conejo o viene de equino, ¿verdad? Equino. Entonces, generalmente se utiliza la del equino, ¿ok? Entonces, pero también algunos utilizan la de conejo, la que tengamos. Pero la globulina antitimocito es el tratamiento en pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea, junto con otro inmunosupresor que se llama la ciclosporina. Si yo creo que es un fenómeno autoinmune el que me está haciendo que se destruya la médula ósea, ¿no? Yo pienso que es un fenómeno autoinmune que hace que esa célula madre no produzca sus líneas celulares. Entonces, si yo sé que es un autoinmune, quiere decir que está mediado generalmente por inmunoglobulinas. Y sabemos que las inmunoglobulinas vienen de las células plasmáticas y las células plasmáticas obviamente vienen de los linfocitos B. Si yo doy un medicamento que actúe, que inhiba esa proliferación de linfocitos B, no produzco toda esta cascada, por lo tanto, pues no me da miaplasia, ¿verdad? Entonces es así como actúan generalmente estos. Esos pacientes, tu mortalidad es por infecciones o sangrados, obviamente por la neutropenia y por la trombocitopenia que tienen esos pacientes. La siguiente de las anemias son las anemias macrocíclicas. Obviamente dijimos que el volumen corpuscular medio en estos pacientes va a estar más de 100. Siempre ante nosotros que damos una anemia macrocítica, hay que ver los reticulocitos. Si hay muchos reticulocitos en estos pacientes, o sea, si hay muchos reticulocitos, que esos pacientes tienen una hemolítica, esos reticulocitos recuerden que son más grandes que los eritrocitos. Entonces, el aparato con el que se mide los puede detectar como aumentados el volumen corpuscular medio. Entonces, tiene que haber muchísimos. Si hay pocos, no va a alcanzar a subir ese volumen corpuscular medio más de 100. Por eso las anemias hemolíticas se clasifican como, aunque hay reticulocitos altos, pero no son muy abundantes, se clasifican como normocíticas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta siempre que el aumento de reticulocitos bastante me puede dar también un volumen corpuscular medio alto, ¿okay? Obviamente estos pacientes van a estar hemolizando, voy a tener los otros datos de hemólisis, ¿okay? Si ya yo descarto que no sea una reticulocitosis, y a veces se nos pasa, obviamente aquí va a tener bilirrubinas totales elevadas, todo lo demás que sabemos. Yo ya digo, que es una macrocítica, entonces puede ser megaloblástica o no megaloblástica. Y las que me voy a enfocar ahorita son las megaloblásticas. Las megaloblásticas van a tener una característica que son los neutrófilos hipersegmentados. Ahorita los vamos a ver esos. Para esto necesitamos saber de dónde vienen estas dos sustancias, que son la homocisteína y el ácido metilmalónico, el AMA. ¿Okay? La homocisteína es muy sencillo, tenemos homocisteína, esa homocisteína necesita de vitamina B12, ¿no? Para convertirse ¿en qué? En metionina. Metionina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente yo tengo tetrahidrofolato, ¿no? Yo tengo, ahorita lo vamos a ver en el metabolismo, el tetrahidrofolato es una forma el folato se convierte en hidrofolato y luego tetrahidrofolato, y yo tengo que a ese tetrahidrofolato yo tengo que agregarle un grupo metil, el cuerpo rápido le agrega un grupo metil. Para que actúe este tetrahidrofolato está inhibido cuando tiene un grupo metil, ¿verdad? Yo necesito quitarle este grupo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ese grupo se lo paso a la vitamina B12. Yo se lo paso a la vitamina B12. La cobalamina también se llama cobalamina. Entonces, se lo paso. Entonces, ya tiene vitamina B12 con el grupo metil. La vitamina B12 no le gusta tampoco ese grupo metil y ese se lo pasa a la homocisteína. Si se lo pasa a la homocisteína, ya se llama metionina, eso es lo que resulta, metionina. ¿Okay? Ahora, si yo tuviera, obviamente, una deficiencia de esta vitamina B12, entonces quiere decir que yo no voy a tener cómo pasarle ese grupo metil a la homocisteína, entonces yo no voy a tener cómo se convierta la homocisteína a metionina, por lo tanto voy a tener aumentado mis niveles de homocisteína. Ahí así es como se explica el aumento de la homocisteína. Obviamente, para esto también necesito de folatos, ¿verdad?
para que se pueda pasar. Si no tengo folatos, pues desde aquí se para también el mecanismo. Entonces, por eso en la deficiencia de ácido fólico y de este vitamina B12, la homocisteína está aumentada. ¿Okay? Ahora, yo tengo lo que es el ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico se debe de convertir en ácido metilmalonil coenzima A. Vamos a poner aquí en coenzima A. AMA coenzima A para tratar de hacerlo más simplificado. Este AMA coenzima A se debe de convertir en succinil coenzima A. Esta succinil coenzima A pues ya va a entrar a lo que es el ciclo de Krebs. Acuérdense, es un intermediario y dijimos que se necesitaba más un aminoácido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se formara el ALA y obviamente me diera todo lo que es mi protoporfirina 9 para formar el grupo M. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que este AMA coenzima A se convierta en succinil coenzima A? Ocupa una mutasa, ¿verdad? Una enzima. Y esta enzima es dependiente de vitamina B12. En esta vitamina B12 esta reacción. Entonces, si yo no tengo vitamina B12, quiere decir que mi AMA coenzima A aumenta, por lo tanto, esto que va hacia este lado se regresa y se viene para este lado. Entonces, aumentan mis niveles de ácido metilmalónico. Entonces, ahí explicamos por qué el ácido metilmalónico está deficiente en pacientes con vitamina B12 junto con la homocisteína, pero en la del ácido fólico únicamente está aumentado la homocisteína, que es lo que viene en su manual. ¿Okay? Y con eso sabemos que la anemia por deficiencia de ácido fólico es la más común. Yo tengo pocas reservas de ácido fólico, generalmente en los vegetales tengo, ¿verdad? En los vegetales verdes. Uno de ellos es el brócoli, ¿verdad? Hay otros alimentos que contienen mucho ácido fólico como el hígado, las lentejas. El ácido fólico lo ponen mucho en los cereales. Si comen cereal, pues por eso generalmente no tenemos una deficiencia de ácido fólico. ¿Qué me puede dar esta alteración del ácido fólico o que no coma suficiente ácido fólico en los pacientes que son alcohólicos, que tengan una mala absorción, que aumenten las demandas como en el embarazo, en el cáncer y la anemia hemolítica? ¿Cuál es el mecanismo de esos para generar? Yo necesito ácido fólico y necesito vitamina B12 para la síntesis de DNA. Tiene que ver con la síntesis de la timina, ¿verdad? O la tiamina, como le quieran llamar, timina, que es un ácido nucleico. Entonces yo necesito para la síntesis de DNA, yo necesito ácido fólico y vitamina B12. En los pacientes que tienen cánceres, como está aumentado, ocupan más DNA, ocupan más síntesis de DNA y eso está aumentado, pues consumo más para esto, necesito de esas dos, consumo más ácido fólico, por lo tanto mi ácido fólico está disminuido en sangre. Igual la anemia hemolítica, como yo estoy hemolizando, la hemólisis requiere de mayor cantidad de ácido fólico. Entonces todos los pacientes que tienen anemia hemolítica, por eso cuando vimos esas les dábamos ácido fólico, porque requieren más ácido fólico. Hay medicamentos que inhiben directamente la conversión del ácido fólico a su forma activa, ¿verdad? Que es el tetrahidrofolato. Entonces, generalmente el metrotexate, que lo preguntan siempre, inhibe una enzima que se encarga de hidrofolato reductasa, o sea, siempre la preguntan, de hidrofolato reductasa. Ese de hidrofolato reductasa se encarga de convertir lo que es el ácido fólico, obviamente se encarga de convertir en su forma, antes de que se convierta en tetrahidrofolato, en eso ahí lo inhibe, ¿verdad? Cuando es ácido fólico, luego es dihidrofolato y luego es tetrahidrofolato. En el dihidrofolato, aquí es donde se encarga de esa enzima. ¿Okay? Hay que recordar únicamente el ácido fólico, también es conocido como la vitamina B9, la absorción generalmente es en el yeyuno, ¿verdad? En el yeyuno, y es muy sencillo, yo ingiero el ácido fólico, el ácido fólico se debe de convertir en monohidrofolato, y luego en su forma activa, que es el tetrahidrofolato. ¿Sí? Hidrofolato. Entonces es muy sencillo su metabolismo
ácido fólico. Pero lo importante aquí es también que en el yeyuno, y también se conoce como vitamina B12, sabemos que las vitaminas B es hidrosoluble, no como las liposolubles. ¿Qué cuadro clínico me va a dar? Básicamente los de anemia, un poquito de glositis. Ahora, eso es importante. Aquí, ausencia de manifestaciones neurológicas. Es decir, esos pacientes no van a tener parestesias. Es lo que lo va a diferenciar de la anemia por deficiencia de vitamina B12. Es decir, si yo tengo un paciente con parestesias y anemia, y tengo obviamente anemia macrocítica, ¿yo qué hago? Yo digo, pues puede ser deficiencia por la anemia macrocítica de ácido fólico o vitamina B12. Por las manifestaciones neurológicas voy a hacer vitamina B12, pero si yo dijera, yo creo que es una de ácido fólico, yo le doy ácido fólico a ese paciente, pero vemos que mejora la anemia, pero nunca mejora las manifestaciones neurológicas. Entonces, cuando digo yo, pues seguramente no es por eso. Entonces, ¿por qué? Porque no debe de haber manifestaciones neurológicas. ¿Ok? Y te explicamos por qué. El laboratorio que voy a solicitar yo de un paciente es los niveles de ácido fólico, lo cual tienen que memorizarse, van a estar menos de 2, ¿verdad? Más de 4 es normal, entre 2 a 4 ya está un poquito deficiente, pero ya el diagnóstico se hace con menos de 2. Voy a pedir los niveles de homocisteína, los cuales van a estar elevados, pero los del AMA van a estar normales. Bien importante, siempre preguntan esto, les encanta. ¿Por qué? Porque así ya saben el concepto, ¿sí? O sea, el examinador sabe si entienden el concepto de dónde viene el ácido metilmalónico y la homocisteína, ¿verdad? Una anemia macrocítica, y la característica obviamente va a ser los neutrófilos hipersegmentados para las megaloblásticas. ¿Cómo lo voy a tratar ya? Yo, el ácido fólico. Normalmente nosotros, un neutrófilo debe tener de 3 a 5 lóbulos, eso es lo normal. Si tiene más de 5, o sea, más de 6 en adelante, esto ya se llama un neutrófilo hipersegmentado. Es un por ejemplo, aquí tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7, tiene 8. Entonces, este diagnóstico de este prótesis de sangre periférica sería que tiene un neutrófilo hipersegmentado. Y mis posibilidades diagnósticas, pues solamente serían que deficiencia de ácido fólico o deficiencia de vitamina B12. Obviamente, en base al que le pueda pedir yo, pues los niveles de ácido fólico, vitamina B12 para orientarme. Si los dos salieran normales, pero yo sigo pensando que el paciente tiene deficiencia de uno de los dos, es cuando yo le voy a pedir a los pacientes el AMA y la homocisteína. Y obviamente yo sé que si es deficiencia de ácido fólico, pues yo sé que va a estar únicamente una alterada, ¿no? Puede ser en la B12, quiere decir que los dos están alterados, una forma fácil como yo me lo memorizo. Es decir, tiene deficiencia de vitamina B12, los dos van a estar alterados, van a estar altos, perdón, altos, ¿sí? Entonces, y en el ácido fólico, pues nada más uno, ¿verdad? Entonces, una forma, porque a veces se confunden en cuál estaban altos y en cuál no. Entonces, B12 tiene dos números, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos están elevados. Ácido fólico, además, no tiene números, pues nada más quiere decir que uno, y estamos dando la homocisteína. Una forma fácil, ¿no? Ahora, la siguiente es la anemia por deficiencia de vitamina B2. Y para esto, tenemos que saber otro metabolismo, lo que les decía, que ese sí es importante que nosotros lo memoricemos, que es el metabolismo de la vitamina B12. Es decir, cuando yo ingiero vitamina B12 oral, obviamente en los alimentos, obviamente en las proteínas principalmente, en las carnes, etcétera, en los productos de origen animal principalmente, ¿qué es lo que pasa? Yo en mi saliva, yo rápidamente, yo tengo una proteína. Esta proteína en la saliva se llama la proteína R, algunos le llaman también transcobalamina 1 o le llaman también aptocorina, es lo mismo, no se confundan, en el libro van a decir aptocorina, transcobalamina 1 o proteína R. Pues yo prefiero la proteína R, está más fácil que aprenderse la aptocorina o la transcobalamina 1, pero deben de saber que esas son la misma. ¿Para qué yo le voy a poner esa proteína M? Para cuando esa vitamina B12 llegue a lo que es el estómago, obviamente el pH del estómago no la destruya y pueda pasar esa B12 con esa R, pueda pasar de forma íntegra ¿a dónde? Al intestino delgado, para que pase aquí la vitamina B12 con el R, ¿ok? Mi vitamina B12, yo la voy a absorber hasta
lo que es esta porción que se llama hilio. Yo necesito que pase hasta donde está el hilio, donde se debe de absorber. Y se debe de absorber con un factor que se produce aquí en el estómago, en las células parietales, que se llama el factor intrínseco. Obviamente, como la fisiología o la medicina es complicada, ¿por qué no mejor llega directamente la vitamina B12 y se une aquí? Pues no pasa así. Entonces, el pH lo inactivaría la vitamina B12. Entonces, estas células parietales producen el factor intrínseco y ese factor intrínseco va y se junta con la vitamina B12, ¿en dónde? En el duodeno. Aquí se junta el factor intrínseco. Para juntarse, necesito primero que mi vitamina B12 se separe de este factor o esta proteína R. ¿Y cómo se separa? A través de unas enzimas, ¿verdad? Que son las proteasas, permiten destruir, producidas por el páncreas, permite destruir esto y separarlos. Ya una vez la vitamina B12 libre y ya teniendo factor intrínseco en el duodeno, ¿qué pasa? Ahora sí se junta. Ahora sí se junta y pues se van juntitos. ¿A dónde? Hacia el hilio para aquí absorberse, ¿verdad? Obviamente aquí se absorben a través de otra, se llama transcobalamina 2, ¿sí? Pero eso es el mecanismo. Es decir, factor intrínseco, no se confunda, se produce en las células parietales del estómago, pero no es hasta hasta el duodeno en donde va a unirse con la vitamina B12. Pero para esto se tuvo que haber separado la vitamina B12 de la aptocorina y eso lo hace a través de las proteasas. ¿Okay? Entonces, para que llegue a donde su destino final y se absorba en el hilio junto con, obviamente, el factor intrínseco. Entonces, cualquier causa, ¿verdad?, que me ocasione que yo no pueda llegar a mi destino, esa vitamina B12, me va a originar, obviamente, una deficiencia de vitamina B12. ¿Okay? Y ejemplos, pues, por ejemplo, en los veganos, ¿verdad? Si yo no ingiero proteínas de origen animal, ningún tipo, huevos, carnes, pollo, no quiere nada, pues obviamente esta vitamina B12 yo tengo en mi hígado, ahí tengo la vitamina B12. Tengo reservas en el hígado para 2 años de vitamina B12. ¿Okay? Tengo reservas para 2 años. Entonces, obviamente, yo no ingiero nada de eso, pues se agotan mis reservas. ¿Okay? Si yo tuviera algo aquí en el estómago que no me pueda producir mi factor intrínseco, ¿verdad? Eso también sería un efecto. Si yo le quito esta parte del estómago, una gastrectomía también. Si yo tengo malabsorción a este nivel también. Si yo tengo un problema de páncreas también. Si tengo bacterias sobre crecimiento también. O si tengo una alteración en el hilio, ¿verdad? Como el Crohn, etcétera. También me puede originar. ¿Okay? Aquí están básicamente malabsorción intestinal. Si tengo una destrucción autoinmune de esas células parietales que no me produzcan ese factor intrínseco, me puede originar deficiencia de vitamina B12 y eso se llama anemia perniciosa. Si hago una gastrectomía, si tengo daño del hilio, si tengo una tenia del pescado, y esta es pregunta de examen, Difilobotrium latum, es bien importante, es una tenia del pescado, y ¿qué es lo que hace? Pues Difilobotrium, lo que hace, aquí viene la vitamina B12, y básicamente se la come, ¿verdad? Este pescado se la come, esa tenia se la come, y obviamente pues no se absorbe, por lo tanto está disminuida, el Difilobotrium latum. Que en los veganos y en problemas de insuficiencia pancreática también, ¿por qué? Porque no produzco, si sabemos el metabolismo de esas proteasas que se encargan de degradar. ¿Qué me va a dar de cuadro clínico? Van a tener glositis, generalmente porque en la lengua hay mucha reproducción, ¿verdad? Y me va a dar una enfermedad que se llama degeneración combinada subaguda, que se caracteriza porque hay una pérdida de la propiocepción y vibración. Hay otras manifestaciones neurológicas que me puede dar y otras manifestaciones sistémicas como gastrointestinales. Pero ahorita, generalmente las neurológicas, las demencias, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las neurológicas. En el laboratorio yo me puedo ir de forma fácil. ¿Qué es lo que hago? Pues pido los niveles de vitamina B12, en los cuales van a estar disminuidos. Menos de 200 ya es diagnóstico. Si pido el AMA y la homocisteína, los dos van a estar elevados. Obviamente lo otro va a ser igual que la deficiencia de ácido fólico, que es la anemia macrocítica con los neutrófilos hipersegmentados. Y antes, luego se las pueden llegar a preguntar, se hacía lo que se llama la prueba de Schilling. La prueba de Schilling constaba de varios pasos. ¿Qué es lo que hacían en la prueba de Schilling? Daban la vitamina B12 radiomarcada, la marcaban, ¿verdad? Radiomarcada. Y la daban vía oral, radiomarcada, y luego veían cómo estaba en la orina,
Lo normal es que si yo tenía todo mi sistema digestivo íntegro, etcétera, pues si yo daba esta vitamina, pues en la orina iba a salir, ¿verdad? Iba a estar aumentada. Entonces, si yo daba esta vitamina B12 y en la orina salía que disminuida, no se eliminaba, ¿qué decía yo? Que este paciente tenía malabsorción. Es lo primero que yo hacía. Entonces yo decía, ya con esto yo sé que es una malabsorción. Y luego yo me iba por las principales causas que pudiera tener una malabsorción en este paciente. Y la primera era por deficiencia del factor intrínseco, o sea, ahorita vamos a ver, y por sobrecrecimiento bacteriano, por insuficiencia pancreática, ¿no? Estas me iba yo. ¿Qué tendría de estas? Insuficiencia pancreática o tendría malabsorción propiamente en el aparato digestivo. Ahora, ¿qué hacía yo después? Yo daba esa misma vitamina B12, pero ahora la daba más el factor intrínseco. Y esta prueba la hicieron precisamente para descartar anemia perniciosa. Si yo veía primero que esto, ya dándola con el factor intrínseco, ahora sí, esta vitamina B12 que daba vía oral se orinaba, ¿verdad? O sea, sí aumentaba su concentración. Yo con esto decía, es una prueba de Schilling positiva y quiere decir que el paciente tiene deficiencia de este factor. Yo se lo di el factor y se lo di y por eso ya se pudo eliminar. Entonces ya decían que era una anemia perniciosa. Entonces a veces les preguntan perniciosa. Si obviamente esto me hubiera salido negativo todavía abajo, pues yo tendría que descartar que no fuera una mala absorción, una insuficiencia pancreática o un sobrecrecimiento bacteriano. Y para eso tendría que dar antibióticos, tendría que dar enzimas pancreáticas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, pero lo hicieron para ver si el paciente tenía anemia perniciosa. Entonces, la prueba de Schilling ahí está explicada en pocas palabras. La degeneración combinada subaguda es una neuropatía asociada a deficiencia de vitamina B12. Generalmente afecta lo que son la columna posterior de la médula y las partes laterales, causando alteraciones de la propiocepción, ¿verdad? Propiocepción y vibración. Casi es lo muy siempre que preguntan. La propiocepción y la vibración van a estar disminuidos en esos pacientes. Van a tener la afección de las extremidades inferiores más que las superiores, van a tener debilidad, parestesias y van a tener ataxia. La misma ataxia hace que tengan una marcha inestable y van a tener un signo característico que es el signo de Romberg, positivo. Otras manifestaciones que pueden tener son los trastornos del comportamiento, ¿verdad? Agitación, etcétera. Y la deficiencia de vitamina B12 es una causa de demencia, es una causa de demencia reversible, obviamente. ¿Cuál será el tratamiento de la deficiencia de vitamina B12? Es, obviamente, trato la causa y le doy vitamina B12 intramuscular o vía oral, ¿ok? Hay que recordar, esto es la deficiencia de vitamina B12 por cualquiera de sus causas. Yo la puedo dar vía oral o la puedo dar intramuscular. Obviamente yo sé que si yo no la puedo dar vía oral, sí, yo tengo deficiencia del factor intrínseco, ¿verdad? En la anemia plástica, en la anemia perniciosa, perdón, no la puedo dar así, tendría que darla intramuscular. Y la anemia perniciosa, que es entonces, es una, obviamente, causa de deficiencia de vitamina B12. Generalmente es una causa autoinmune. Autoinmune, ¿por qué? Porque se producen anticuerpos en contra de la célula parietal para que no se produzca ese factor intrínseco. Entonces hay dos tipos de anticuerpos, que es las células parietales y el de factor intrínseco. Van a estar positivos, no siempre están positivos, pero obviamente otra cosa que yo le puedo hacer a este paciente es una biopsia, ¿verdad? Una biopsia. Pero obviamente no quiero llegar a hacer tanto, hago anticuerpos. Y el tratamiento ahora sí va a ser vitamina B12 para entelar de por vida, ¿ok? Obviamente intramuscular. Si yo tengo un paciente que me llega a mí y me dice es que me tengo que administrar cada mes, me tengo que poner vitamina B12 y luego porque así me diagnosticaron una enfermedad, en la cual me dijeron que me la tenía que aplicar, pues es una anemia perniciosa, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que es alcohólico, que puede tener que casi no come, etcétera, y tiene anemia macrocítica, con neutrofilos hipercementados, y pienso que es deficiencia de vitamina B12, etcétera, porque tiene las parestesias o tiene la degeneración subcombinada, que la puedo dar vía oral, ¿verdad? No pasa nada. Y obviamente, pues no la voy a dar de por vida, no me la voy a dar mientras la vitamina B12 se mejora su concentración o se normaliza. Pero en los pacientes con anemia perniciosa se las tengo que dar de por vida porque no producen ese factor intrínseco. ¿Sí? Entonces sería la clase del día de hoy.